Hola a todos, bienvenidos a este video en el cual vamos a hablar sobre la entropía. La segunda ley de la termodinámica conduce a la definición de una nueva propiedad llamada entropía, que es una medida cuantitativa de desorden microscópico para un sistema. Para cualquier cantidad cuya integral cíclica es cero, es una propiedad, y la entropía está definida como el diferencial de entropía que tenemos aquí con la letra S es igual al diferencial de calor dividido por la temperatura, para sistemas reversibles. Para el caso especial de un proceso isotérmico internamente reversible, se lo podría calcular únicamente como, o expresado como, el cambio de la entropía, el cambio de S, es igual a la cantidad de calor sobre la temperatura de ese proceso. La parte de la desigualdad en la desigualdad de Clausius, combinada con la definición de entropía, produce una desigualdad conocida como el principio de incremento de entropía, donde S sub guión generada es la entropía generada durante el proceso. El cambio de entropía es ocasionado por la transferencia de calor, el flujo másico e irreversibilidades. La transferencia de calor hacia un sistema aumenta la entropía y la transferencia de calor desde un sistema la disminuye. El efecto de las irreversibilidades siempre es aumentar la entropía. Con esto nosotros vamos planteando las probabilidades o la forma en que la entropía puede aumentar o disminuir en función de las irreversibilidades que estén considerándose. Recordando siempre que la transferencia de calor hacia el sistema va a aumentar la entropía y si el sistema está cediendo calor, la entropía debería disminuir. El cambio de entropía y las relaciones isentrópicas para un proceso pueden resumirse de la siguiente manera. Por ejemplo, para sustancias puras, en cualquier proceso, el cambio de entropía simplemente lo van a calcular como el delta S igual a S2 menos S1. La entropía en el estado 2 menos la entropía en el estado 1. Si fuese un proceso isentrópico significa que no hay un cambio de entropía de acuerdo al problema planteado o el fenómeno descrito, y por lo tanto, si esto es cero, quedaría que S2 es igual a S1. Cualquier proceso, si hablamos de cualquier proceso para sustancias incompresibles ahora, cualquier proceso, el cambio de entropía S2 menos S1 va a ser igual al calor específico promedio por el logaritmo natural de la temperatura 2 sobre la temperatura 1. Si fuese un proceso isentrópico, estaría ocurriendo de que T2 es igual a T1. Bueno, si en esta ecuación superior decimos que T2 es igual a T1, estaríamos diciendo que esto vendría a ser 1 y el logaritmo natural de 1 es 0. Por lo tanto, quedaría que un proceso isentrópico nuevamente, S2 es igual a S1. Asimismo, sería importante analizar el cambio de la entropía en gases ideales. Cuando nosotros estemos considerando gases ideales, vamos a seguir dos procesos diferentes, el tratamiento aproximado y el tratamiento exacto. Cuando el calor específico es constante, utilizamos el tratamiento aproximado. Por ejemplo, si quiero determinar el cambio de entropía para cualquier proceso, considerando calores específicos constantes, deberíamos utilizar la siguiente expresión. S2 menos S1 es igual al calor específico a volumen constante promedio, logaritmo natural de la división de las temperaturas, T2 sobre T1, más R, que es la constante de gases, por el logaritmo natural del volumen específico 2 sobre el volumen específico 1. Considerando además de que si tengo el calor específico a presión constante, debería utilizar la expresión que tengo aquí en la parte inferior. Aquí vendría el negativo y ahora cambiaría, como es a presión constante, pongo P sub 2 sobre P sub 1. Esa vendría a ser calores específicos constantes para cualquier proceso. Cuando el proceso es isentrópico, entonces utilizamos las correlaciones que observamos aquí. Y decimos
que la división de temperaturas T2 sobre T1 cuando es isentrópico significa que la entropía es constante, y esto vendría a ser volumen 1 sobre volumen 2 elevado a Kn. Recordemos que K es la división entre el calor específico a presión constante sobre el calor específico a volumen constante. Y este es el valor de K que tienen que reemplazarlo en esta ecuación que tenemos aquí. Del mismo modo, si no tienen los volúmenes, sino que tienen la presión, sería P sub 2 sobre P sub 1. Y si quieren una relación entre presiones y volumen, siguen el mismo análisis. Obviamente tienen que considerar o tener en cuenta estos exponentes que están aquí, pues, ¿no? Asimismo, cuando ahora tengamos calores específicos variables, se considera un tratamiento exacto. Entonces, para cualquier proceso, simplemente aplicamos esta expresión que tenemos aquí, donde dice que S2 menos S1 es igual a S2 a la 0, menos S1 a la 0, menos la constante de gases por el logaritmo natural de la presión 2 sobre la presión 1. Sin embargo, cuando hablemos de un proceso isentrópico, nuevamente, si es un proceso isentrópico, recuerden que S2 va a ser igual a S1, no hay un cambio de entropía, entonces este término a la izquierda sería 0, y lo único que se hace es despejar S2. S2 es igual a, y despejan el valor de S2 a la 0 que tenemos aquí. Del mismo modo, podrían relacionar presiones, P sub 2, P sub 1, P sub 2, P sub 1. En este caso, nuevamente tenemos volumen específico en este caso, y acá tendríamos volumen específico relativo. Entonces, recordando un poco las variables que tenemos aquí, P sub R es la presión relativa, B sub R es el volumen específico relativo, y la función S sub 0, esto de aquí, todos los que tengan este término elevado a la 0, no son nada más que una función que depende de la temperatura. En el capítulo de entropía también es importante revisar lo que se conoce como trabajo de flujo estacionario, sobre todo para hacer análisis de diagrama. El trabajo de flujo estacionario para un proceso reversible puede expresarse en términos de las propiedades del fluido, con la siguiente expresión. El trabajo es igual negativo de la integral del estado 1 al estado 2, el volumen específico, integrando respecto a la presión, menos el cambio de la energía cinética y menos el cambio de la energía potencial. Para sustancias incompresibles, ese volumen específico es constante, y esa ecuación se simplifica a esta ecuación que tenemos en la parte inferior. Este volumen específico saldría de la integral, y la integral del cambio de presión es simplemente la diferencia de presiones. La integral del diferencial de presión es la diferencia de presiones, menos el cambio en la energía cinética y menos el cambio en la energía potencial. Recordemos que el trabajo realizado durante un proceso de flujo estacionario es proporcional al volumen específico. Por consiguiente, el volumen específico debe mantenerse tan pequeño como sea posible durante un proceso de compresión para minimizar la entrada de trabajo, y tan grande como sea posible durante un proceso de expansión para aumentar al máximo la salida de trabajo. En el primer caso es para minimizar la entrada de trabajo, y en el segundo caso es para maximizar la salida de trabajo. Todo esto lo vamos igual a resolver, a resolver problemas donde podamos aplicar estos conceptos. Eso es lo que podríamos hablar en cuanto a la entropía. Es un proceso relacionado con la segunda ley de la termodinámica, y es una medida cuantitativa de desorden microscópico para un sistema. Estas son las correlaciones que podemos aplicar, y bueno, eso sería todo por el video de entropía. Gracias.